Buenos días. Hoy día vamos a resolver un problema continuando con el curso de señales y sistemas. El problema dice lo siguiente. Un par de señales sinusoidales con frecuencia angular común se definen por medio de las siguientes relaciones. Aquí tenemos nuestra primera señal x1 de n. Si está en función de n, que está aquí, significa que es una señal discreta. Ya deberían saberlo. Aquí tenemos la primera señal. Aquí dice 5πn. ¿Ya? Este 5π vendría a ser la frecuencia angular. Bueno, aquí se la representa como un gamma invertido, algo así. Es la frecuencia angular y esta es la variable como tal, que en este caso es n. N puede tomar valores enteros, 1, 2, 3, así sucesivamente. La señal x2 de n es la siguiente. Esta es igual a raíz de 3 por el coseno de 5πn. Ya, se observa que la frecuencia angular, tanto la 1 como la 2, o sea, la primera y la segunda son iguales, lo cual va a facilitar nuestro problema. ¿Qué nos pide el problema? Determinar los valores que deben tomar el periodo fundamental. Determinar los valores que debe tomar el periodo fundamental. N sub 0. Así se define el periodo fundamental. Para que tanto la primera señal x1 de n y la segunda señal x2 de n sean periódicas. Ya, vamos resolviendo eso primero, antes de hacer el siguiente literal. ¿Cómo hacemos esto? Primero, como ya expliqué hace un momento, la frecuencia angular de las dos señales es la misma. Entonces la frecuencia angular es igual a 5π. Existe una propiedad que me dice, la voy a poner con verde. Si yo tengo que la frecuencia angular fundamental dividido para 2π es igual a un número racional, entonces mi señal es periódica. Ya, apréndanse eso. Ahora, ¿qué es un número racional? Por si acaso no lo sepan, un número racional es un número, por ejemplo, si yo tengo 5 medios, es un número racional. ¿Por qué? Porque tanto el numerador es un número entero y tanto el denominador es un número entero. Si tengo 2π sobre 5π, también es un número racional porque si simplifican los pi me queda 2/5, que es un número entero y un número entero. Pero si yo tengo, por ejemplo, 2π y 3, esto no es racional. ¿Por qué? Porque su numerador no es entero. Este aquí no es entero. ¿Ya? El numerador. Tiene que tanto el numerador como el denominador ser enteros, tanto el de arriba como el de abajo. Entonces, una vez que ya tienen eso claro, vamos a proceder con la explicación de lo que se tiene que hacer. Ya. Entonces, ¿cuánto vale gamma sub 0? Vale 5π. Dividido para 2π, se va pi con pi, me queda 5 medios. ¿Es racional? Sí. Entonces es periódico. Ya, pero aparte de eso, me dice la pregunta, determine los valores que debe tomar el periodo fundamental. Primero, ¿cómo se define el periodo fundamental? Ustedes saben que W es igual a 2π por la frecuencia. Eso ya deberían saberlo de física, no sé, de algún otro lado, pero ya deberían saberlo. Si yo aquí cojo, y como yo sé que la frecuencia es igual al inverso del periodo, tendría 2π sobre t. Si aquí despejo t, tendría que el periodo es igual a 2π sobre W. ¿Ya? Ahora, ustedes ya no sé si lo sepan, lo que son los armónicos. Los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental en una señal. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una señal sinusoidal, bueno, creo que la sinusoidal no es un... Sí, creo que sí es un buen ejemplo. Una señal sinusoidal, esta es periódica, se va repitiendo a lo largo del tiempo.
El periodo fundamental de esta es de 2pi, ¿verdad? Si es que no me equivoco, creo que es de 2pi, o creo que era de pi. El punto es que los armónicos son múltiplos, o sea, cada 2pi, por ejemplo, de la múltiplos de la frecuencia fundamental, ¿sí? O no, son múltiplos de, sí, múltiplos de la frecuencia fundamental. Entonces, si yo voy avanzando en el tiempo, voy a tener, por así decirlo, después de haber pasado como por 5 ciclos, tendría el quinto múltiplo de la frecuencia fundamental, que quién sabe cuánto será, ¿no? Ya, eso es un tema aparte. Espero en otra clase en específico, profundizar solo sobre lo que son los armónicos. Pero es un concepto que sí tienen que saberlo. De lo que yo tengo entendido son los múltiplos de la frecuencia fundamental. Entonces, esos múltiplos yo los considero aquí en esta fórmula. Los voy a tomar como m, múltiplos. Entonces, ¿qué me pregunta el problema? ¿Qué valores debe tomar para que sea una señal periódica? Entonces, si yo sé que de esta expresión yo tengo 2pi sobre w, que en este caso es 5pi, ¿qué valores debe tomar m? Los valores que puede tomar m son múltiplos de 5. ¿Por qué? Porque si yo pongo 5, 5 se va con 5 y me queda, y pi se va con pi y me queda el 2, un número entero. Si pongo el 10, digamos otro múltiplo, me quedaría 2pi sobre 5pi por 10, quinta 1, quinta 2, 2 por 2 son 4, pi se va con pi y me queda el 4. Entonces el propósito es asegurarnos que sea un valor siempre racional, tanto un número entero arriba como abajo. En este caso el número entero abajo es 1. Entonces podemos decir que cuando m tome valores de múltiplos de 5, nosotros tendremos que la expresión será siempre racional, por tanto periódica. Entonces, si yo a esta expresión reemplazo m por 5, tenía m, perdón, con el azul. Entonces yo tendría que mi periodo fundamental es igual a 2pi sobre w por m. Entonces para sacar mi periodo fundamental podría poner 2pi sobre w, que es 5pi por m, que vale 5. Podríamos tomar 5 como mi múltiplo fundamental. Lo simplifico y pi con pi me queda que el periodo fundamental es 2. Y de esa forma yo puedo decir que mi periodo fundamental es 2. Y los valores que debe tomar mi periodo fundamental, ¿qué valores deberían ser? Múltiplos de 2. En cambio el valor de m, que eran los armónicos, tiene que ser múltiplos de 5. Ya. Si no se comprende bien por el momento, yo sé que lo van a entender con el tiempo, pero hay que profundizar más en la parte de los armónicos. Por el momento los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental de una señal, porque una señal es periódica, se va repitiendo a lo largo del tiempo, entonces se van a tener múltiplos de su frecuencia fundamental. ¿Ya? Entonces en este caso el valor del periodo fundamental es 2 y debe tomar múltiplos de 2. ¿Ya? Vamos con el literal B. El literal B para esta misma pregunta nos pide obtener la suma de esas señales. Ya lo vamos a hacer. Déjame limpiar bien la pizarra primero, que no se vea tan mal. Ya. Ahí está. Ya, vamos. ¿Qué me dice el literal B? El literal B me dice lo siguiente. Dice, evalúe la expresión, su amplitud y ángulo de fase de la señal sinusoidal resultante de la expresión de la suma. O sea, evalúe la amplitud y ángulo de fase de la señal sinusoidal resultante de la suma. O sea, que yo tendré una señal y de n que va a ser la suma de mi señal x1 de n más mi x2 de n. Quiere que obtenga el resultado de la suma.
Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a presentarles dos formas, una fácil y una difícil. Vamos primero con la difícil, que es una forma analítica. Para esa forma, yo necesito que ustedes tengan en claro las siguientes fórmulas, que son fundamentales. Vamos con la primera fórmula. El seno de una variable cualquiera, el seno de a por n, donde a es una constante y n es un parámetro, como los valores enteros que van tomando, un valor discreto, es igual a Euler elevado a la j a por n menos Euler elevado a la menos j a por n sobre j2. Esa va a ser la primera fórmula. La segunda, el coseno de a por n es igual a Euler elevado a la j a por n más Euler elevado a la menos j a por n sobre 2. La segunda fórmula. La tercera, el seno de a es igual a Euler elevado a la j a menos Euler elevado a la menos j a sobre j2. Y la siguiente, coseno de a es igual a Euler elevado a la j a más Euler elevado a la menos j a sobre 2. Vamos con otro par de fórmulas más. Euler elevado a la j a es igual al coseno de a más j por el seno de a. Y Euler elevado a la menos j a es igual al coseno de a menos j por el seno de a. Ya, esas fórmulas por favor anótenlas, porque son las que vamos a utilizar para resolver de forma analítica la suma de estas dos expresiones, y ya las voy a borrar porque necesito el espacio. Ya, no vamos a usar todas, pero sí es importante que las conozcan. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a efectuar una suma. Mi y de n va a ser igual a la suma de mi x1 de n, que era el seno de 5pi n, más x2, que es raíz de 3 por el coseno de 5pi n. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Transformar del seno a la forma exponencial y el coseno a la forma exponencial. Eso lo hacíamos con una de las fórmulas que ya anoté. La fórmula decía, el seno de a por n es igual a Euler elevado a la j a n menos Euler elevado a la menos j a n. La voy a poner por acá. El seno de a por n es igual a Euler elevado a la j a n menos Euler elevado a la menos j a n sobre j2. Ya, esa es la primera. La otra es el coseno. El coseno de a por n es igual a Euler elevado a la j a por n más Euler elevado a la menos j a por n sobre 2. En cambio acá en el coseno lleva más. Ya, entonces vamos a hacer el reemplazo. Sería aquí, el seno de a por n, aquí a vale 5pi, perdón. Entonces vendría a ser Euler elevado a la j 5pi por n, ¿verdad? Menos Euler elevado a la menos j 5pi por n, todo sobre j2, más raíz de 3 que multiplica acá. Vendría a ser el coseno de 5pi n, vendría a tomar el valor de Euler elevado a la elevado a la j 5pi n más Euler elevado a la menos j 5pi n sobre ¿cuánto? Sobre 2. Ya, entonces tendríamos primero eso. Lo siguiente que hay que hacer es esto. Multipliquen por j y dividan para j esta expresión. ¿Para qué? Para racionalizar, para quitar esta j del denominador. Deben saber que j por j es igual a menos 1. Entonces yo tendría lo siguiente. Aquí tendría j por Euler, sería j Euler elevado a la j 5pi n, menos por más o menos j Euler a la menos j 5pi n. J por j menos 1, por 2 menos 2 y menos 2. Ya distribuyo el menos 2 para cada uno de los elementos del numerador. Ya. Menos por menos se hace más, entonces dejo solo más y borro este menos y borro este menos. Ya, menos por menos se hace más. Ya. Me quedaría esta expresión acá, más raíz de 3 sobre 2, y distribuyo Euler elevado a la j 5pi n más raíz de 3 sobre 2, porque distribuyo para el segundo, por Euler elevado a la menos j 5pi n. Ya, hasta ahí. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es
agrupar esta parte aquí, dejémosla mejor como j sobre menos, perdón, j por menos un medio, dejémoslo mejor así, o sea que se evidencie bien esa parte, j sobre 2 y menos, acá también j sobre 2, para que se separe un poquito. Ya, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a agrupar. Pero ¿cómo vamos a agrupar? Vamos a agrupar lo que vendría a ser los Eulers, que las funciones exponenciales que son iguales. En este caso sería esta con esta. Si agrupo si saco factor común esta con la de acá, tendría Euler elevado a la j 5πn, que saco factor común a quién, a raíz de 3 sobre 2 menos j medios, ¿verdad? Acá más. Ahora voy a agrupar esta. Euler a la menos j 5πn, que vendría a estar con el de acá, sacando factor común raíz de 3 sobre 2 y más j medios. Ya, hecho eso, saco factor común un medio, me quedaría un medio Euler elevado a la j 5πn por raíz de 3 menos j. Acá también hago lo mismo, Euler elevado a la menos j 5πn sobre 2. Creo que sí se ve, ¿no? Aquí está el 2. Ya, y aquí me quedaría raíz de 3 más j. Ya, luego ¿qué hago? Esta expresión que está aquí, la voy a poner con verde, raíz de 3 más j, la llevo a la forma exponencial. ¿Por qué? Porque es un número complejo. Si es un número complejo lo puedo llevar a la forma exponencial. ¿Cómo? Le saco la magnitud, que sería raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, me daría ¿cuánto? 3 más 1, igual a raíz de 4, igual a 2. Y el ángulo, la tangente inversa de la parte imaginaria, 1 sobre la parte real, raíz de 3. Y eso es igual a 30 grados. ¿Sí? Entonces, voy a borrar ahorita. Me continuaría por la parte de acá. Voy a borrar. Pero hasta ahí ya van a ver, acuérdense, mira esta parte. Llevar esto de aquí a la forma exponencial. Esto a la forma exponencial, es decir, sacar su magnitud y su ángulo. Ya lo vamos a repetir. Voy a hacer el color morado para que se vea mejor. Ya, nos quedamos por esta parte. Teníamos aquí un medio por Euler elevado a la j 5πn por la raíz de 3 menos 1, perdón, menos j, y más un medio por Euler elevado a la menos j 5πn por la raíz de 3 más j. Eso es lo que tenemos. Yo les dije que lleven esto a la forma exponencial. Sacamos la magnitud de raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, el 1 es de la j, 1j, igual a, es que si pongo igual j al cuadrado me va a salir lo mismo. Solo coge la magnitud, porque estoy llevando de un número complejo a una forma exponencial. Vendría a ser igual a la raíz de 3 más 1 igual a la raíz de 4 igual a 2. Y acá la tangente inversa de la parte imaginaria en magnitud 1 sobre la raíz de 3 me da igual a 30 grados. Eso lo ponen en la calculadora. Eso ya deberían saberlo, pero si no me creen igual. O sea, para ponerlo en la calculadora, saben que prenden la calculadora, ponen shift tangente inversa, ahí sale, y ponen 1 dividido para la raíz de 3. Ahí salen los 30 grados. ¿Sí? Por si acaso no tengan en claro eso. Ya, entonces ahora, ¿qué es lo siguiente que se hace? Sería igual a un medio por elevado a la j 5πn. Ya, como esto es lo mismo, este es el conjugado, va a salir lo mismo, la misma magnitud de 2, pero con un ángulo de menos 30. Entonces pongo j menos 30 grados. Acá más un medio por elevado a la menos j 5πn. Acá sale lo mismo, la magnitud de 2, pero por elevado a la j 30 grados. Ya, el 2 se simplifica con el 2, el 2 se simplifica con el 2 y me quedaría lo siguiente.
Como tengo las mismas funciones exponenciales, repito el exponente, saco factor común j y sumo los exponentes, ¿no? Matemáticas, 5πn menos 30 me quedaré aquí. Acá, más sacar factor común Euler, j, menos, con el menos, si saco factor común menos sería 5πn menos 30 grados. Y eso es real, es verdad, ¿por qué? Porque menos por más, menos, y menos por menos, vuelvo al positivo, 30. ¿Ya? Teniendo de esta forma, aquí es donde viene el truco. Si yo multiplico y divido para 2, no se altera la expresión, porque se vuelve 1. Lo que yo voy a hacer es multiplicar, y el 2 que lo paso a dividir lo dejo acá. Entonces, esto de aquí es equivalente a una expresión que yo ya les di, que decía lo siguiente, y las vuelvo a anotar por si acaso no tengan claro. Decía que el coseno de A es igual a Euler elevado a la JA más Euler elevado a la menos JA sobre 2. Entonces, al yo tener esta expresión, esto es equivalente a el coseno de ¿qué? De A, que es este argumento, sería el coseno de 5πn menos 30 grados, que sería el argumento de acá. Entonces, esa vendría a ser la respuesta de la suma de las dos señales. Si vieron que fue bien más o menos complicado, bueno, realmente es fácil cuando ya se sepan las fórmulas. Ahora hay una técnica mucho más fácil y bueno, es importante que sepan esto porque esto les va a dar la destreza, les da la destreza matemática que les hace falta. O sea, les va a servir, sí les sirve a ustedes. Les da la destreza matemática que les hace falta a muchos. Ya, vamos entonces con la otra forma. La otra forma dice así. La otra forma de obtener la suma. Yo quiero obtener la respuesta yn de la suma de x1 de n más x2 de n, ¿verdad? Mis señales son, la primera señal es seno de 5πn, más la otra que es raíz de 3 por el coseno de 5πn, ¿verdad? Ya, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para obtener la suma? Vamos a hacer un método que va a ser suma fasorial. La suma fasorial. Por fasores, no sé si han escuchado eso antes, se usan bastante en redes eléctricas, para los que son de ingeniería eléctrica como yo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Primero, el seno lo vamos a llevar al coseno, porque no podemos trabajar con un seno y un coseno, tienen que tener la misma identidad trigonométrica y preferiblemente usamos el coseno. Ustedes ya deberían saber de ley que para pasar del seno al coseno solamente ponemos coseno del mismo argumento, pero nosotros tenemos que restarle 90 grados. Entonces le restamos 90 y quedaría esto. Y esta es la equivalencia del seno al coseno, le restamos 90. Acá tenemos raíz de 3 por el coseno de 5πn. Ya. Entonces ahí ya tenemos los dos en coseno. Lo siguiente que hay que hacer es hacer un diagrama fasorial. Grafiquemos esta primero. Raíz de 3, ponemos un vector, vamos a ponerlo con verde. Un vector que va a representar raíz de 3 a un ángulo de 0 grados porque este no está desfasado. En cambio el de acá tiene una magnitud de 1, ¿verdad? Porque no le multiplica nada, pero con un desfasado menos 90 grados. O sea, este de acá va a estar 1 a un ángulo de menos 90 grados, por eso lo pongo hacia abajo, menos 90. Entonces, lo siguiente que hago es obtener la suma, que vendría a ser el vector resultante, que es este, la suma de los dos. El ángulo sería la tangente inversa de, aplicando teorema de Pitágoras. ¿Tangente inversa de quién? De tangente inversa de menos 1 sobre la raíz de 3, lo cual me da igual a menos 30 grados. Ya, si nosotros por ejemplo definimos que el ángulo se encuentra aquí, aplicamos teorema de Pitágoras. Tangente igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto menos 1, cateto adyacente raíz de 3, y me queda los menos 30 grados. Ahora al sacar la magnitud, que por Pitágoras también sería la raíz cuadrada de la magnitud del 1 de un cateto, raíz de 3 al cuadrado más la magnitud del otro cateto, me da igual a 3 más 1 igual a la raíz de 4 igual a 2. Entonces ya tendríamos que esto es igual a 2 veces por el coseno, porque es la misma identidad trigonométrica, por eso teníamos que llevarla a una misma identidad trigonométrica, por el 5πn, porque es la misma frecuencia angular, pero menos 30 grados, porque el resultado nos salió desfasado menos 30. Ya, espero que se haya entendido, gracias por la atención.
y nos vemos en la siguiente clase. Y espero que hayan visto el video del dispensador de comida para perros. Este es un proyecto que estoy desarrollando también. Espero que les haya agradado. Por favor, compártanlo y suscríbanse.